esa palabra viva entró en el corazón de uno de ellos y pudo hacer un eco de decir, a ver cómo está, perdónalo, o sea, ¿me podrá perdonar Dios en esta condición que estoy? Y quizás esa era la pregunta que que tú te haces, fue la pregunta que yo me hice, ¿me podrá perdonar Dios? Fue la pregunta que se hizo el hermano Hugo, ¿me podrá perdonar Dios? Lo que a veces contamos nuestros testimonios y decimos, ¿me podrá perdonar Dios de lo que hice? ¿Me podrá perdonar Dios de lo que yo he hecho? Y quizás ese fue el eco del malhechor en la cruz. A ver, esa palabra que está diciendo, esa primera palabra que está expresando este hombre, padre, o sea, su papá, su papá es Dios, perdónalos, ¿me podrás perdonar? Yo sé que he hecho algo malo, yo sé que hay algo malo en mi vida, y como diciéndole a su compañero, tú también sabes que has hecho algo malo, pero la lucidez, la palabra viva entró en el corazón de aquel hombre, y lo importante fue, creo que vemos aquí en esta segunda palabra, es que Jesús se dio cuenta que había penetrado en el corazón de aquella persona. Eso es algo muy importante y es algo muy precioso que yo puedo ver y que el Señor nos puede revelar en esta mañana, de ver cómo el Señor sabe cuando la palabra entra en el corazón de una persona. Recordamos a aquella mujer del flujo de sangre cuando Jesús dijo, alguien me tocó porque yo sentí que salió poder de mí. Ese mismo Jesús, creo que cuando realmente tú y yo, creo que fue el caso mío, cuando yo aquel día le dije a Dios, si existes, pues aquí estoy, o sea, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho mal. En ese tiempo yo estaba ya separado, a punto del divorcio, se podría decir, con mi esposa, pero yo estaba reconociendo que había hecho cosas malas y que necesitaba a Dios. Y creo que Dios vio que su palabra, yo la creí, creo que Dios vio que la palabra entró en mi corazón, y desde ese momento, hoy ya vamos para 30 años de servir al Señor y de seguir su camino, sin ningún retroceso, gracias al Señor, porque me di cuenta que esa palabra era viva y eficaz, y que Él me daba la seguridad de que hoy, así como dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, quizás para Él sabía que iba a morir, pero estaría en el paraíso, y esta palabra tú y yo hoy la podemos decir, o sea, si esta palabra te resuena hoy en alguno de los cultos que haya de aquí al domingo y todo eso, te resuena, o ahorita que estás escuchando te resuena, el Señor sabe si realmente la palabra está entrando en tu corazón. Así como se dio cuenta que la palabra, que su poder entró en aquella mujer con flujo de sangre, aquí se dio cuenta el Señor que había entrado en el corazón de uno de los malhechores, en el otro no había entrado. Acuérdate cuando el Señor Jesucristo le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque Él sabía quién realmente le honraba. Lo que vimos anoche nos recuerda de decir, uno de ustedes me va a entregar, porque él sabía quién le iba a entregar. Entonces él conoce esta segunda palabra que él menciona ahí. Él conoce si en realidad la palabra perdónalos, está entrando en tu mente, en tu corazón esta mañana. El Señor, quiero que sepas que te dice hoy estarás conmigo. Y desde ese hoy, ya como te mencionaba, vamos para 30 años, el Señor no se ha apartado de nosotros. Ha estado con nosotros y nosotros hemos estado con Él. Y creo que voy a estar también con Él en el paraíso, después de que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, ojalá que esta segunda palabra también haga un énfasis en tu vida el día de hoy, y que tú puedas recibir el perdón y puedas recibir esa seguridad también de tener la vida eterna, y que cuando Él dice, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que tú tengas la seguridad de que Cristo, y sabes, algo bien importante para recordar es que el ladrón creyó.
creyó, le creyó al perdón, creyó la palabra y el hecho de haber creído a la palabra de Jesús, quiero decirte que hoy ese ladrón, que fue ladrón, que hoy ya no lo es, ese ladrón hasta el día de hoy goza de la presencia del Señor. Hoy está en la presencia de Dios, disfrutando. Y el otro se perdió esa bendición por no haber creído al anuncio, por no haber creído a la palabra. Hoy se anuncia la palabra de Dios, tú tienes la oportunidad, si estás escuchando, hoy se te está anunciando, hoy se te dará una palabra en tu iglesia, en el culto, en el lugar, en la reunión que tú tengas, hoy se te dará una palabra y dependerá de ti si tú la crees o no la crees. Pero va a quedar bien claro, lo importante es que nadie tiene que saber si tú la crees o no la crees. A veces los pastores hacemos preguntas e indagamos y hacemos un montón de estrategias y dinámicas para darnos cuenta, a ver si la persona aceptó a Cristo, si la persona realmente abrió su corazón. Hoy, esta semana, el pastor Hugo estuvo con nosotros en un campamento, 3 días de campamento con jóvenes, tuvimos un promedio de 35 jóvenes los 3 días y el pastor hacía la invitación. Y los jóvenes se ponían de pie, abrían su corazón, se hincaban, hacían la oración, hacían muchas cosas, pero en realidad nosotros hacemos estrategias y cosas para ver si en realidad tomaron la palabra que se les predicó, pero en realidad el que sabe que tomó la palabra es Cristo. Entonces, tú puedes hacer cualquier cosa, incluso ahorita sin que nadie te esté haciendo. Yo a veces le digo al pastor Hugo, nosotros nos invitan mucho a predicar aquí, a los... se ha estado rompiendo un paradigma que había de que solamente los funerales ministrados por un sacerdote de la Iglesia Católica, y hoy ha estado cambiando y hoy hemos estado rompiendo eso también nosotros, porque como le decía al principio, dando un evangelio, una demostración, o sea, sin cuestión de crítica, sin cuestión de nada de eso, sino que simplemente apoyar a las personas. Y entonces hay personas que se han estado apoyando con nosotros, incluso familias de esa iglesia, y se ha estado rompiendo eso. Y entonces hemos tenido la oportunidad de estar predicando y llevar la palabra. Y yo le decía al hermano que a veces yo no hago mucho énfasis, como he visto, no tengo en contra nada de quien lo haga así, ¿verdad? Pero no tengo esa digamos, esa costumbre de insistir a veces en un funeral o en el panteón, en una funeral, de insistir de que la gente levante la mano, del que quiera recibir a Cristo, levante la mano, si hay alguien en esta, porque también a veces siento como herir los sentimientos de las personas que están dolidas y aprovecharnos de una situación que están pasando y en realidad a veces de una manera forzada, de una manera respetuosa lo hacen, pero en realidad la palabra no entró en sus vidas, Entonces, Jesús sí se da cuenta realmente cuando la palabra penetra. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar la palabra y el Señor se da cuenta. Creo habrá ocasiones en que haremos eso, pero pongo como ejemplo eso, ¿verdad? Es de que el Señor se va a dar cuenta cuando realmente la palabra ha penetrado en el corazón de una persona, como penetró en el corazón de este ladrón. Así de que esta segunda palabra espero que también resuene en tu corazón esta mañana. La tercera palabra en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, cuando Jesús dice: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre, debido a que si recordamos que los hermanos de Jesús, pues en ese tiempo no creían en Él, para que nosotros tengamos una idea que a veces va a haber gente cercana entre nosotros que pues no creerán lo que nosotros predicamos y ni no creerán en el Jesús que nosotros predicamos. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Pero habrá alguien más a quien nosotros podamos delegarle una responsabilidad, ¿verdad? Quizás no sea nuestra propia familia, y entonces en esta tercera palabra que Jesús menciona en la cruz, delega el cuidado de su madre en las manos de Juan,
Y aquí cabe resaltar por qué, si nosotros vemos que había una persecución sobre Jesús, me llamaba mucho la atención, el domingo predicaba algo acerca de cuando empieza ya la persecución sobre Jesús, el intento de matarlo, pero nos llama la atención, el domingo me llama la atención cuando dicen que también trataban de matar a Lázaro, porque había sido testigo de eso, y qué curioso tener, yo le decía, un testigo fiel tiene dos opciones. Por ejemplo, podemos ver nosotros cómo en Estados Unidos, o sea, se usa mucho lo de los testigos protegidos. Entonces, un testigo fiel de algún acontecimiento, o lo matan o lo protegen, cualquiera de las dos cosas. En este caso, como Lázaro era un testigo fiel de lo que Jesús había hecho en su vida, entonces dice que también intentaban matar a Lázaro porque había sido testigo de eso. Entonces, era lógico que los discípulos, como testigos de lo que Jesús había hecho en sus vidas, no se encontraban todos, no estaban todos por ahí. Pero llama la atención que está Juan. Está Juan. ¿Y cuál es el hecho de que está Juan ahí? Y hay algo importante que yo indagaba acerca de por qué está Juan ahí, por qué es Juan a quien le delega el cuidado de su madre. Y aquí podemos ver también a veces lo que se nos ha enseñado, pareciera ser que cuando se ponen al revés las cosas, o se predica un evangelio, como decía al principio, un evangelio mutilado, pareciera ser que María queda al cuidado de todos nosotros, o sea, se nos enseñó de esa manera, que María queda al cuidado de todos nosotros, cuando es ella a quien Jesús le está dejando al cuidado de uno de los discípulos, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención, y quizás usted se haya hecho esta pregunta, ¿por qué Juan? Y podemos ver que Juan era uno de los discípulos, el más joven de los discípulos. O sea, quizás por su juventud, por su valentía. Si usted ve, por ejemplo, en la iglesia un muchacho joven que es valiente, a veces ese muchacho se gana el cariño del pastor, ¿verdad, hermano? A veces tú ves un muchacho o una muchacha joven que es valiente para predicar y que le sale aquí, sale allá, y vamos, hermano, y siempre es el primero que está, y es el que toca, y es el que ayuda, es el que cierra el templo. Y cuando es un joven, o sea, como que al pastor o a cualquiera le causa como una satisfacción, una alegría también, y también podría decir como pues un cariño especial, ¿verdad? Como dice que pues Juan el amado pues lo amaba, y creo que lo ama, o sea, ese amor y ese cariño era por la edad de Juan, hermano, ¿verdad? Por la edad. Y esto nos lleva a pensar de que no están los otros discípulos, y al estar Juan ahí, las leyes en ese tiempo a un joven no podían hacerle daño. Por eso Juan es el único que está ahí, porque por su edad, como vemos hoy en día, yo ponía un ejemplo de lo que usan a veces hoy las organizaciones de delincuencia organizada, que a veces usan los muchachos, los jóvenes, para llevar a cabo ciertos delitos, porque saben que la ley no los puede juzgar. Entonces, como no los pueden juzgar, entonces utilizan a esos muchachos para ciertas cosas, dándose cuenta que la ley no los puede juzgar. Entonces, el hecho de que Juan está ahí es que a Juan no podían tomar la vida de Juan porque era, vamos a decir, un menor de edad. Y por eso es el único que está ahí, porque los demás no podían estar ahí, porque al hacerse como pasó el caso de Pedro, como seguidores de Jesús, pues o sea, pues podían ser arrestados, al igual como estaba haciendo Jesús ahí. Ellos manifestaban. El caso de Pedro, que lo niega porque él sabía que el manifestar que era eso,
pues le acarreaba problemas. Entonces,